Bien, chiquillos. Buen día, profe. Buenos días. Tengo poco quórum hoy día, parece. Bueno, ayer quedamos en esta imagen, en esta lámina de la presentación, que nos dice que se necesita un cierto caudal de aire para retirar los gases que emanan, ¿cierto?, de los explosivos. ¿Ya? Sabemos que Q es el caudal, G es la formación de gases que generan los explosivos, y está dado en metros cúbicos de gases, ¿cierto?, por kilogramo de explosivo. Entonces, dependiendo de la cantidad de explosivos que yo vaya a usar, eh, el nivel de gases que se van a formar, ¿cierto? Me dicen que por cada kilogramo de explosivo voy a generar aproximadamente 0,04 metros cúbicos, ¿ya? 0,04 metros cúbicos por kilogramo de explosivo. Eso seguramente está en relación al ANFO, ¿ya? Que es el explosivo más usado en la minería, tanto a cielo abierto como minería subterránea. Solamente en los pequeños pirquenes no se utiliza ANFO y solamente utilizan dinamita, ¿ya? Le trae, dice, cantidad de explosivo a detonar. Bueno, esos son los kilogramos de explosivo que necesito, ¿cierto? Y que al multiplicarlo por G me va a dar los metros cúbicos de gas, ¿cierto? Nocivo, gases carbonoso o nitroso. T es el tiempo de ventilación, que sabemos que por ley es mínimo de 30 minutos. Esos 30 minutos están considerando generalmente ventilación forzada, ¿ya? No es ventilación natural esto. Esto es ventilación forzada, que significa que estamos usando ventiladores. Y F es el porcentaje de dilución de gases en la atmósfera, a no menos de 0,008%. F entonces es el porcentaje de dilución de gases en la atmósfera a no menos de 0,008%. Ese es un valor fijo que vamos a utilizar, ¿ya? Para el cálculo. Vamos a borrar ahí ahora. Acá tenemos otra fórmula que dice que para equipos diésel, ¿cierto? El caudal que voy a requerir va a ser igual a V mayúscula, que es el volumen de gases que genera el motor, y eso multiplicado por C pequeña, C minúscula, que es la concentración componente tóxico, concentración del componente tóxico. O sea, la concentración, por ejemplo, de gases nitrosos o de monóxido de carbono, que es un componente que generalmente entregan los motores diésel. Y la letra Y es la concentración máxima permitida, ¿cierto? La concentración máxima permitida. Entonces, con esa fórmula yo puedo calcular el caudal que requiero para diluir, ¿cierto? De acuerdo a la concentración máxima permitida, eh, el gas nocivo que me está generando un motor, ¿ya? Entonces, ve el volumen de gases del motor que está generando el motor. C es la concentración del componente tóxico, que podría ser monóxido de carbono o gases nitrosos, y Y es la concentración máxima permitida de ese gas, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con este. Se mide a partir de pruebas en los equipos para diferentes estados de funcionamiento. Se mide a partir de pruebas en los equipos para diferentes estados de funcionamiento. ¿Qué significa eso? Dependiendo del consumo de combustible, ¿cierto? No es lo mismo cuando recién echamos a andar un auto, ¿cierto? Que está eh, ralentizado el motor, en el, casi el mínimo para mantenerse encendido, que cuando lo acelero, ¿cierto? Para andar más rápido, o cuando lo acelero para subir una cuesta. Obviamente cuando lo acelero estoy gastando más combustible, por lo tanto estoy generando un mayor volumen de gases, ¿ya?
se multiplica el valor de Q por 2. ¿Para qué? Para tener un factor de seguridad. O sea, una cosa es el caudal que requiero para diluir, pero otro es el factor de seguridad, que en este caso es 2. Por lo tanto, lo que requiero es el doble del caudal que justo necesito. ¿Ya? Eso por un factor de seguridad. Entonces, eso sería para los motores a combustión interna, porque estamos generando gases, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de un motor a combustión interna. No, no es un motor eléctrico, no es un motor aire comprimido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, profe, está claro. Ya. Para equipos diésel, entonces, tenemos esta otra fórmula que dice que el caudal es igual a 2,83 HP. 2,83 HP. Entonces, lo que aquí necesito conocer son los HP del equipo, ¿cierto? Que como les dije yo, como ejemplo la otra vez, que una camioneta, ¿cierto? Típica, las que se utilizan en minería, una camioneta, por ejemplo, como una Toyota Hilux o una Mitsubishi Katana L200, tiene aproximadamente entre 180 y 190 HP, ¿ya? Obviamente va a depender esa potencia, ¿cierto? HP es potencia de, del motor que tenga, ¿ya? Una camioneta más grande, como una F-150, que tiene el doble de motor, ¿cierto? Porque una camioneta típica es de 2500 cc. En cambio, la F-150 tiene 5600 cc, más del doble. Entonces, los 2,83 van a multiplicar los 180 HP y eso me va a dar un caudal. ¿En qué me va a dar el caudal? Aquí estamos viendo un ejemplo, 0,27 kilogramos kilowatt. Me están diciendo los kilowatts por kilogramo que tiene el equipo, ¿cierto? Multiplicado por 3000 metros cúbicos partido por kilogramo. Ah, son los gases que está generando, parece. Por K partido por 3600, ¿ya? Entonces me están diciendo que el LHD, ocupando un factor de 0,45, un equipo de carga, descarga 0,3 y equipos de transporte 0,15. Entonces aquí están multiplicando 0,27. Pero un poquito, por favor. Vamos viendo esta lámina. Déjeme borrar acá. Ya. Entonces, para un LHD se ocupa el valor de 0,45. Ah, esta es otra fórmula, no es la fórmula que nosotros estamos utilizando para la legislación minera. Esta es la que ocupamos para la legislación minera que aparece en el Decreto Supremo 132. Es mucho más simple, ¿se dan cuenta? Pero esta es una forma que utilizan los sudafricanos, que te dan metros cúbicos por segundo, y aquí lo que están ocupando es un valor, ¿cierto? Tiene que ver con los kilogramos y la potencia, pero acá la potencia no está en HP, sino en kilowatt. Y después lo multiplican por los gases que está generando por kilogramo, ¿cierto? De petróleo, me imagino, por K partido por 3600, que serían los 3600 segundos que tiene una hora, ¿ya? Entonces ocupa estos valores para un LHD 0,45, para un equipo de carga-descarga 0,3 y para un equipo de transporte 0,15. Pero nosotros generalmente ocupamos esta fórmula que es mucho más simple, ¿cierto? Que me dice que el caudal necesario, ¿cierto? El caudal necesario, básicamente para un equipo, ¿cierto? Para diluir, perdón, este es el caudal necesario para que
el motor funcione, ¿cierto? Este es el caudal necesario para que el motor funcione correctamente, va a ser igual a 2,83 por HP. Entonces, si hablamos de la camioneta que vimos recién, estos 2,83 yo lo multiplico por, simplemente lo multiplico por 180 HP. Y eso me va a dar el caudal, ¿ya? El caudal que requiero en metros cúbicos por segundo. Déjame multiplicar eso, a ver si es correcto lo que estoy diciendo. 2,83 por 180 me da 509 metros cúbicos, no es por minuto en este caso. 509, porque no puede ser 509,4 metros cúbicos por segundo. Incluso me atrevería a decir que son metros cúbicos por hora, ¿ya? Es demasiado lo que está ocupando, no es por minuto. Sigamos con la materia. Distribución del aire al interior de la mina. Debo considerar la cantidad de operaciones que tenga al interior de la mina, ¿cierto? Cuántos equipos estoy utilizando, cuánta gente hay. No necesariamente se está haciendo solo una actividad, pueden haber varias actividades a la vez. Entonces ahí tengo que sumar, ¿cierto? Los equipos diésel que están trabajando, más las personas que están trabajando. Determinar el aire requerido, ¿ya? Primero, el aire requerido solamente para que los equipos trabajen y para que las personas trabajen. Eso es la clave, ¿cierto? El aire para respirar, tanto los equipos diésel como para las personas. Y después yo voy a ir agregando, ¿cierto? Más aire para diluir los gases, para arrastrar los polvos que se generan en la mina. Hay que aumentar requerimientos por pérdidas. ¿Qué significa pérdidas? Bueno, eso todavía no lo hemos hablado, pero cuando uno lleva el aire en la mina, por ejemplo, si este fuera la mina, esta es una vista de planta de la mina, ¿ya? Suponiendo que esta es una vista de planta de la mina, o sea, cómo se ve desde arriba. Imaginémonos que esta es la mina, ¿ya? Eh, Aquí dice, vamos a borrar mejor este dibujo porque no me quedó bien. Vamos a hacer una entrada, ¿cierto? Las minas siempre tienen a lo menos una entrada y una salida, ¿ya? Entonces vamos a hacer de cuenta que esta es la mina y esta es la salida de la mina, ¿ya? La salida de la mina. Y esto se divide así. Eso por ahí, después viene una calle acá, pues sigue esto por acá, después viene otra calle acá, pero haciendo un típico nivel de producción de un panel caving, pues viene por acá otra calle. Lo vamos a dejar ahí nomás, ya. No complicarlo más. Esta sería una mina súper simple, ¿no? ¿Ya? Esa es la mina. Todo esto es roca, se supone. Son los llamados pilares. Están sosteniendo el techo. Puede ser que esté una vista de planta. ¿Cómo se vería una mina por arriba? Entonces, el aire tiene que recorrer toda la mina, ¿cierto? Se supone que el aire limpio entra por acá, y tiene que entrar por ahí, tiene que seguir por acá, tiene que entrar por acá, tiene que entrar por acá, entrar por acá, y tiene que finalmente irse, ¿cierto? ¿Ya? Es el recorrido que tiene que hacer el aire. Pero en cada curva en cada curva se produce un choque, ¿cierto? El aire llega acá, choca. Pues choca acá, acá choca de nuevo. Entonces ahí hay pérdidas de presión. ¿Ya? Esas caídas de presión se definen como delta P.
Entonces, si yo aquí necesito una potencia determinada, pero aquí el aire va chocando, ¿cierto? Va perdiendo velocidad, va perdiendo potencia, ¿cierto? Necesito conocer esas pérdidas, ¿ya? Las primeras pérdidas son por choque, ¿cierto? Choque, donde hay curvas del aire, y las otras pérdidas son por roce, ¿ya? Por roce, ¿qué significa eso por roce? Me quedó muy bien eso. Se refiere al roce que genera el aire en la rugosidad de los túneles, ¿ya? Los túneles no son lisos, así como el vidrio, ¿cierto? Son rugosos, ya sea que sean de roca pura o sean de perno, malla y chocret, son rugosos. Por lo tanto, el aire se va frenando al ir avanzando por las tuberías. En este caso no son tuberías, son túneles, ¿ya? El aire se va frenando al ir avanzando por los túneles. Eso se llama pérdida, ¿cierto? Pérdida de presión por roce, ¿ya? Y eso va a depender de la rugosidad de los túneles, ¿ya? Y del largo de los túneles, ¿ya? Y la otra pérdida, como les dije, es la pérdida por choque o por cambio de dirección, ¿ya? Choque o cambio de dirección. El cambio de dirección hace que el aire choque, ¿cierto? Y se pierda cierta energía para seguir avanzando. O sea, eso se le llaman pérdidas de carga. Entonces, por eso se dice que debe aumentar los requerimientos por pérdidas entre un 20 y un 30%. Es decir, aparte del caudal que yo calcule que voy a necesitar en la mina, eso debo multiplicarlo, ¿cierto? Ese valor que obtengo, ese caudal que obtuve, el caudal que necesito para la mina, lo debo multiplicar, ¿cierto? Por un factor que puede ser entre 1,2 y 1,3. Con eso yo estoy aumentando, ¿cierto? Entre un 20 y un 30% el valor que yo calculé, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a la cantidad de equipo, de acuerdo a la cantidad de aire para diluir los polvos y los gases. No sé si me van entendiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chiquillo, No, profe. ya, ya, terminamos el primer PowerPoint. Ahora voy a pasar al segundo. Tengo que abrirlo primero. Cierro este. Y ahora abro el segundo. Una vez abierto, recién lo puedo compartir. Ya, aquí estamos viendo el segundo PowerPoint y dice circuitos de ventilación, ¿ya? Lo que acabamos de dibujar como mina, por donde el aire tenía que recorrer, es un circuito de ventilación, ¿ya? Eso es un circuito de ventilación. Es el lugar por donde el aire tiene que recorrer la mina. Entonces, en un circuito de ventilación tenemos calles que son paralelas y calles que son en serie, o sea, viene una después de otra. Entonces, ahí se utilizan conceptos parecidos a los conceptos que se utilizan en electricidad, ¿ya? Con la diferencia de que aquí no estamos hablando de electricidad, sino que estamos hablando de aire, ¿cierto? Que fluye. No estamos hablando de electricidad que fluye, sino de aire que fluye. Pero las leyes para el aire que fluye, para el agua que fluye o para la electricidad son las mismas, ¿ya? Porque la electricidad se comporta como un fluido. Entonces, vamos a ver varios contenidos. La ecuación de resistencia en las minas, ecuación de resistencia en las minas se refiere a lo que les decía, ¿cierto? Resistencia o roce por choque o resistencia por cambio de dirección, ¿ya? Y también la resistencia que oponen las paredes del túnel, la resistencia que oponen las paredes del túnel al avance del aire. Ese es lo que le llamamos roce. Para eso utilizamos las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff que se utilizan en electricidad
y con los líquidos. En este caso estamos hablando de un fluido que es el aire, ¿ya? Circuitos en minas, circuitos simples sin flujo controlado, circuitos simples con reguladores de flujo y circuitos complejos, ¿ya? Todo eso se utiliza para el cálculo de un circuito de ventilación. Entonces, la primera ley de Kirchhoff te dice que si aquí hay dos túneles, ¿cierto?, que se cruzan, y aquí hay un caudal 4 que sigue como caudal 1 y un caudal 3 que sigue como caudal 2, dice que la sumatoria de los caudales va a ser igual a 0. La sumatoria de los caudales va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 más el caudal 4. ¿Ya? No hay pérdidas de caudal. Obviamente estoy considerando tuberías, ¿cierto? O túneles que no tienen pérdida, ¿ya? O sea, que hubiera un pique, una chimenea que haga que parte del caudal se pierda, o si estoy hablando de tuberías y hay una fuga, esta ley se cumple, pero tengo que considerar esa pérdida, ¿ya? Entonces, caudal 1 más caudal 2, que son los que están saliendo, ¿cierto? Estos son los que están entrando, y esos son los que están saliendo de un punto determinado, que es como un cruce acá entre dos túneles. Entonces, te dice que el caudal 1 más el caudal 2, que son los que están saliendo, va a ser igual al caudal 3 más el caudal 4, que son los que están entrando, ¿ya? Entonces siempre se va a cumplir esto, que es parecida a la primera ley de Newton, ¿cierto? Donde la sumatoria de las fuerzas son en un punto determinado igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria, ¿ah?, de la altura de presión, que requiero vencer, también van a ser igual a 0. ¿Ya? Esa altura se refiere a una presión que estoy ejerciendo, ¿cierto?, para que fluya, en este caso, el aire, ¿ya? Entonces te dice que H1, ¿cuál es el H1 aquí? Es la presión que se necesita para mover el caudal 1, ¿cierto? H1 va a ser igual a H1A más H1B más H1C. Entonces tengo un caudal que entra por la mina, ¿cierto? Es la mina más simple, ¿cierto? Va para allá, va para acá y se devuelve. Pero parte del aire se pasa por acá, por este trayecto que está ahí. Entonces te dice que el caudal 1, o sea, el que entra por la entrada, ¿cierto?, va a ser igual a H1A, o sea, la presión para vencer este trayecto, más la presión para vencer este otro trayecto, más la presión para vencer este otro trayecto, menos este otro que está acá, ¿cierto?, que también tengo que considerarlo. ¿Por qué menos? Porque va en sentido contrario. Este va hacia allá y este va hacia acá, ¿cierto? Va a ser igual a 0, ¿ya? Porque parte de la presión que entra se pierde por este caudal. Se pierde por este caudal. Por eso se resta ahí, ¿ya? Porque por aquí entra el caudal de aire, ¿cierto? Y empieza a vencer esta presión, pero parte de la presión que entró se está perdiendo acá. Por eso se resta al final. Entonces va a ser que H1A más H1B más H1C, que es la presión necesaria para vencer este trayecto, menos este otro que está acá, ¿cierto? Porque ya salió por ahí, va a ser igual a 0. Eso significa que la sumatoria de las alturas, ¿cierto? Cuando hablamos de altura se refiere a altura como milímetros columna de mercurio o metros columna de agua, ¿ya? Que finalmente es presión, ¿cierto? Presión. Es la presión que yo requiero para vencer este trayecto, la presión que requiero para vencer este otro trayecto y este otro trayecto. Entonces la sumatoria de las H I, podríamos llamarlo, los HI, va a ser igual a H1A más H1B más H1C menos este otro. ¿Por qué? Porque aquí se perdió, ¿cierto?, una presión. El caudal se repartió entre Q1 y Q2, ¿cierto? Por lo tanto, aquí también, si hay un caudal que está avanzando, significa que hay una presión que está venciendo este tramo. Por lo tanto, se resta al final, ¿ya?
¿Me entendieron esta parte o no? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden haber dudas, ¿no? Profe, la formulita de, de abajo como que no la caché bien. Bueno, eso todavía no lo explicamos, pero básicamente lo que dice es que H1A es lo mismo que la resistencia que opone este tramo. RA es la resistencia que opone el tramo, ¿cierto? Debido al roce al caudal 1, ¿ya? Al caudal 1. En el fondo esto es caudal 1 al cuadrado, ¿cierto? Por eso dice el valor absoluto de caudal 1 por Q1, más la resistencia que opone este trayecto, caudal 1 en valor absoluto por caudal 1. Eso para que dé positivo. Más la resistencia que opone el tramo C por caudal 1 en valor absoluto por el caudal 1, que es lo mismo que caudal 1 al cuadrado, ¿ya? Esto es lo mismo que poner caudal 1 al cuadrado, caudal 1 al cuadrado, caudal 1 al cuadrado. Pero lo tengo que restar, ¿es cierto?, con este otro caudal, que no es el mismo que está acá, ¿cierto? Pero eso también, ese caudal que está avanzando también hay un roce, ¿cierto?, debido a la rugosidad, al tramo ese de túnel. Entonces tengo que restarlo por la resistencia de ese tramo menos el caudal 1 al cuadrado. ¿Ya? El mismo, bueno, aquí se equivocaron, este es caudal 2, ¿ya? Pusieron Q1 y este es Q2. Este no es caudal 1, este es caudal 2, ¿ya? Entonces aquí es el caudal 2 al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que están mostrando. Entonces, RA es la resistencia que opone ese tramo, RB es la resistencia que opone este otro tramo, RC es la resistencia que opone este tramo, que no tiene por qué ser igual esta resistencia a esta, ¿cierto? Porque aunque se ven iguales, puede que la sección cambie, ¿cierto? Las secciones del túnel, si bien puede ser 4x4, eso es un cálculo que se hace en el cuaderno, ¿cierto? Pero puede que haya un exceso de socavación en el túnel y en algunas partes sea más de 16 metros cuadrados y en otras partes puede que sea menor a 16 metros cuadrados. En algunas partes puede ser 18 metros cuadrados, en otras partes 15 metros cuadrados. Entonces va variando y también la rugosidad, ¿cierto? Va variando. Puede que en algunas partes tenga más pernos que salgan del cerro y eso significa mayor oposición al roce del aire. Por eso aquí, por ejemplo, la resistencia en A no es la misma que la resistencia en C, a pesar de que uno pudiera pensar que es la misma, ¿ya? Entonces, por eso es distinta RA a RC. Pero debieran ser más o menos similares, ¿cierto? Estamos hablando de trayectos y túneles, se supone, similares. ¿Se entendió un poco ahora la parte de abajo? Sí, profe. Ya. Bueno, esto sería como lo más simple, para allá, para acá y para acá. Se dice que este túnel que está acá, con este otro que está acá, ¿ya? Está en paralelo. Este túnel que está ahí, con este túnel que está acá, está en paralelo, porque ese caudal se reparte allá y acá, ¿ya? En cambio, este túnel con este otro que está acá está en serie, porque es parte de una continuación. Entonces, este túnel que está acá está en serie con este, y este túnel que está acá está en serie con este otro. Pero este túnel respecto de este están en paralelo, ¿ya? Porque se reparte el caudal. Caudal va a ser igual a Q1 más Q2, ¿se dan cuenta? Cuando hay reparte cuando se reparte el caudal hablamos de tramos en paralelo. Cuando el caudal es el mismo, por ejemplo aquí Q1 es el mismo, y va por acá y por acá, ¿cierto? No hay pérdidas de caudal. Puede haber pérdida de presión, pero el caudal es el mismo. El caudal puede que aquí vaya más rápido, aquí más lento, y aquí más rápido o más lento, pero el caudal es el mismo, ¿ya? Porque no hay fuga acá. Por lo tanto, se dice que este tramo está
en serie con este y está en serie con esto otro. ¿Ya? E igual que las leyes que se utilizan para la electricidad o para los fluidos como el agua. ¿Ya? Todas estas leyes se utilizan, tienen que ir a la mecánica de fluido. ¿Ya? Entonces aquí estamos mostrando, ¿cierto? Los circuitos en paralelo y los circuitos en serie. Entonces el tramo AB, el BC, el CD, el DE, el EF y el FG están todos en serie. Este tramo están en serie. ¿Por qué? Porque el caudal siempre es el mismo, no cambia. En cambio, este caudal que entra por acá, vamos a llamarle Q1, y vamos a hacer de cuenta que aquí sale caudal ya. Le vamos a llamar Q2. Entonces Q1 aquí se reparte en este tramo y después sigue para acá. Otra parte del caudal. Después ese tramo, que ya es más chico que el que entró acá, se reparte acá y se reparte acá, ¿cierto? Y después esto sigue en serie. Entonces, ¿qué se dice? Que este tramo que está ahí está en paralelo con este. Que este tramo que está acá está en paralelo con este. ¿Ya? Y todos estos tramos que están a continuación están en serie. ¿Ya? Pero aquí me están mostrando que no entró el aire por acá, ¿se dan cuenta? Está mostrando la flecha al revés. Primero yo le hablé en general. Ya ahora le voy a hablar en particular cómo está este circuito. En este circuito se ve que el aire entra por acá y sigue por acá, porque aquí hay una puerta que impide que el aire avance. ¿Ya? Entonces el aire yo lo estoy obligando en este circuito de ventilación a que pase solamente por D. Entonces por eso puse una puerta ahí. Y en las minas reales hay puertas ahí. Hay puertas que me impiden el paso del aire. Por ejemplo, cuando hay un incendio, la idea es bloquear el incendio y encerrarlo. Entonces yo cierro todas las puertas de que ingresen el aire y que puedan alimentar el incendio, como las que puedan sacar el aire, ¿cierto? Con monóxido de carbono, con hollín, con calor, hacia el resto del circuito de ventilación. Entonces la idea es aislar esa zona cuando hay un incendio. Entonces para eso yo utilizo puertas como esta. Eso puede ser una puerta automática o una puerta corrediza que yo cierro. Por lo menos en la mina del teniente son todas automáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay en la mina del teniente? Por ejemplo, este es el túnel, ¿cierto? Voy a tratar de dibujar lo que hay para que cachen cómo son las puertas. Imagínense que es un túnel ese de ingreso principal, por lo tanto, el túnel ese es de aproximadamente 6 por 6 metros de altura. ¿Ya? 6 por 6 metros. No estamos calculando el área perfecta, ¿ya? Y hay una puerta aquí. Entonces la puerta es así, como un portón metálico. Obviamente es más parejito esto, ¿cierto? Se cierra completamente. Entonces aquí tengo las, ¿cómo se llaman estas cuestiones que van ahí? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas cosas que van ahí? Bisagra. Las bisagras, ¿cierto? Entonces aquí hay una especie de cordón que yo tiro hacia abajo. Este cordón yo lo tiro hacia abajo y hace, por medio de cilindros neumáticos, aire comprimido, hacen que esta puerta se abra. Entonces esta puerta se abre de esta manera, para allá y para acá. ¿Por qué? Porque hay cilindros aquí atrás de la puerta. Voy a dibujar unos cilindros que hacen que la puerta se abra. Entonces cuando entran en funcionamiento, eso, cuando yo tiro esta especie de cuerda que cuelga, ¿ya? Y después para cerrar, la tiro de nuevo y se cierra la puerta. Eso es para el paso de las personas o de los equipos en estos lugares, ¿ya? Pero siempre tiene que estar cerrada la puerta. ¿Por qué? Porque el circuito de ventilación fue calculado para que el aire entrara por aquí y se fuera por acá y no pasara para allá, ¿ya? Entonces para eso existen estas puertas. Son verdaderos portones realmente. Y tienen este método, o otros no tienen un cordón, sino que tienen un botón de presión. Entonces el botón de presión hace que se abra la puerta y después
otro botón hace que se cierre la puerta, un botón de presión para presionarlo con la mano. Bueno, entonces, yéndonos a este circuito, el aire entra por aquí, ¿cierto? Entra por acá, y aquí se reparte. ¿Se dan cuenta? No es que se reparte, es decir, el mismo aire que entró acá, que sería el caudal 1, vamos a ponerle caudal 1 acá, y acá le vamos a poner caudal 2 nuevamente, para hacer la diferencia. Entonces este caudal 1 no sigue para acá, ¿cierto? Sigue completamente hacia allá. Puede que, como hay aire acá, y la potencia no es tan grande como para comprimir el aire, finalmente dobla el aire ahí. Ya no es que entre ahí. Dobla el aire, porque siempre el aire o los fluidos buscan el camino más fácil por donde seguir. ¿Ya? Siempre los fluidos, como el aire y el agua, y el aire comprimido, ¿cierto? Siempre van a escoger el camino más fácil. Por lo tanto, si aquí hay una puerta, el aire va a correr por allá. Pero aquí pusieron otra puerta, miren. ¿Ya? Entonces el aire va a hacer esto ahora, va a bajar. Por lo tanto, el aire que va bajando por el tramo C es Q1, ¿cierto? El mismo caudal, Q1. No ha cambiado el caudal. Puede cambiar la velocidad por pérdidas de presión, porque hay pérdida aquí por choque, por roce, ¿ya? Puede que ya no tenga la misma velocidad el caudal por caída de presión, pero el caudal es el mismo, o sea, el caudal 1 es el mismo que va por QC. Entonces Q1 va a ser igual a Q sub C. ¿Se entiende, cierto? Aquí está Q sub C, ¿cierto? Y aquí me encuentro con otra puerta, otro portón. Entonces con eso estoy obligando a que Q sub C avance para acá ahora. ¿Ya? Q sub C es igual a Q sub D en este caso, ¿eh? Q sub C es igual a Q sub D. Y Q sub D es igual a Q sub 1, que es el caudal que entró por acá. Entonces va el caudal, va para acá, aquí se encuentra con otra puerta, entonces sigue por acá. Este sería Q sub D ahora, Q sub D. Ese Q sub D pasa a ser después Q sub E, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, Q sub E va a ser igual a Q sub D. Por lo tanto, puedo decir que Q sub C, por lógica, ¿cierto? Puedo decir que Q sub C es igual a Q sub D también, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Todas esas cosas uno puede ir pensando, ¿cierto? De acuerdo a las leyes de Kirchhoff sobre fluidos. En este caso, el fluido del aire. Entonces, Q sub E es igual a Q sub D, que venía por acá, y a su vez, Q sub C es igual a Q sub D. ¿Ya? Entonces, puedo decir que Q sub C, de acuerdo a esto, puedo decir que Q sub E, perdón, es igual a Q sub C, ¿cierto? Esto implica que, ahí tengo que poner, implica que Q sub E es igual a Q sub C. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguna duda? Tengo que ir preguntándoles para saber si saben, están entendiendo. Ya, entonces ese Q sub E se transforma después en Q sub F. El mismo caudal, ¿cierto? Pero le llamamos Q sub F porque va en el tramo F. ¿Ya? Entonces tengo que Q sub E es igual a Q sub F. Y a su vez, como todos los Q anteriores son iguales, ¿cierto? ¿Ah? Puedo decir que es igual a Q sub 1. ¿Cierto? Porque el Q sub 1 es el que sigue por acá, después sigue por acá, pues sigue por acá, ¿cierto? Sigue por acá, y aquí sube completo. Porque no entra por ahí porque hay una puerta. Esa puerta corre para allá y para acá. Igual esta, ¿cierto? Corre para allá y para acá. Es una puerta que está oponiendo el paso al aire. Entonces este Q sub 1 finalmente se transforma en Q sub 2, ¿se dan cuenta? Este Q sub 1, al no poder seguir por ahí, no poder seguir por acá, sigue por allá, ¿cierto?
Entonces, finalmente tengo que Q1 es igual a Q sub 2. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y es lógico eso, ¿cierto? De acuerdo al principio de continuidad, tiene que estar lógico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Profe, por ejemplo, esto haciéndolo con la fórmula anterior, el Q sub G no se restaría. Espérate un poquito, a ver, déjame borrar acá. La fórmula anterior es la de las caídas de presión. Esa, ¿ya? Entonces, si tengo un caudal acá, un caudal acá, un caudal acá, la que se reparte, la que se abre, ¿cierto? Hacia un lado, esa es la que se resta, ¿cierto? Por el tramo D. Veamos ahora lo que estamos viendo. Estamos viendo este, ¿cierto? Entonces, este que está acá, entra, ¿cierto? Sigue por acá, no sigue para allá, después sigue para acá, sigue para allá, sigue para acá, sigue para acá, sigue para allá. Finalmente, ¿qué es lo que tengo? A pesar de que esto está en paralelo, ¿qué tengo al tener esas puertas? Al final tengo una conexión en serie. En ninguna parte se repartió el caudal. Entonces no hay resta acá. El caudal entra acá, sigue por acá, no se ha repartido, se dan cuenta del mismo. Sigue por acá, sigue por acá, y acá tampoco se reparte porque están las puertas, y sigue por allá. Por lo tanto, no se dividió nunca el caudal. El caudal 1 es igual al caudal 2. No hay resta acá. ¿Por qué? Porque si bien estos circuitos están en paralelo, como pusieron puertas, es como que estuvieran en serie, es como que estuvieran así. Eso es lo que me están diciendo. Que finalmente todo esto que está acá y me está mostrando como circuito en paralelo, finalmente por las puertas se comporta como un circuito en serie. Entonces aquí no hay restas, porque el caudal 1 nunca se repartió. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Entonces las puertas se utilizan para eso, realmente. En este caso, porque pusieron esas puertas. Pero si no lo hubieran puesto, ahí sí, este se reparte, ¿cierto? Si no estuvieran esas puertas, imagínense estas puertas no estuvieran. Entonces, ¿qué hubiera pasado aquí con el caudal 1? Se hubiera repartido para allá y para acá, ¿cierto? Y este, como yo lo dije al principio, después este caudal se hubiera repartido para allá y este para acá. Y este sería el único que llegaría hasta acá, ¿cierto? Y seguiría avanzando. Este se juntaría con este finalmente, después este se juntaría con este de nuevo y saldría. Eso es lo que tendríamos sin puerta. Y en este caso, claro, pues aquí se reparte. Este caudal se reparte ahí, ¿cierto? El caudal 1 se reparte primero acá y acá. Y ahí sí que hay resta, pues, como en el caso anterior que vimos, como este. ¿Por qué? Porque aquí se reparte, ¿cierto? El caudal 1 se reparte, este caudal se reparte en Q1, Q2. Por lo tanto, como este toma otra dirección, aquí se resta. Aquí pusieron Q1, ¿cierto? Pues se equivocaron nomás. Pero aquí es Q2. ¿Ya? Aquí está la resta, ¿por qué? Porque este caudal se repartió allá y acá. Por eso se restó. ¿Ya? Pero en el caso que le vimos recién, aun cuando los circuitos están en paralelo, se comportan como que estuvieran en serie por las puertas. Por las puertas que pusieron se comporta al final como un solo caudal que da toda esta vuelta. En fin, es como esa laberinto que uno tiene que seguir, ¿cierto? Aquí el laberinto te obliga a irte por acá, por acá, por acá y finalmente por acá. Es el mismo caudal. Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Nunca se repartió el caudal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, digamos entonces. Circuito en serie. Bueno, eso ya lo conversamos, ¿cierto? Pero aquí va a haber una explicación más
más científica. Dice, un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra desde el principio hasta el fin, y el flujo Q es el mismo. Es lo que vimos en el caso anterior, pero eso solamente debido a las puertas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, no están en serie. Está en serie este con este y con este, pero estos dos están en paralelo porque se reparte el caudal, ¿se dan cuenta? Entonces, un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra desde el principio hasta el fin, y el flujo Q es el mismo. Entonces, aquí te están mostrando, ¿cierto?, que el aire entra por acá, sigue por acá y sale por allá. Entonces, aquí te mostraron un ventilador. Es el ventilador, ¿eh? Así se dibuja un ventilador en los planos estos de circuitos de ventilación, para que vayan cachando. Una puerta se dibuja así, ¿cierto? Y un ventilador se dibuja así, pero en este caso este ventilador es inyector o extractor. Ese ventilador que está en B, Extractor. es extractor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aire está entrando por acá y saliendo por allá. Por lo tanto, este está extrayendo el aire. O sea, está provocando un caudal hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera. Por lo tanto, eso obliga, por el principio de continuidad, que si estoy sacando aire, por aquí tiene que entrar el aire. ¿Por dónde está entrando el aire limpio? ¿Por A o por B? ¿Por A? Por A, ¿cierto? Porque por B está saliendo todo el aire contaminado que recorrió toda la mina. Por lo tanto, por A está entrando el aire limpio. Entonces yo puedo, para que quede más claro eso, puedo cambiar de color acá y hago esto en azul. ¿Ya? El aire limpio está en azul y el aire contaminado en rojo. Pero el caudal es el mismo o es distinto? Es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? La única diferencia es que el caudal 2 contiene polvo y gases, pero el caudal es el mismo. ¿Por qué? Porque el principio de continuidad te dice que la cantidad de aire que entra a un circuito tiene que ser igual a la cantidad que sale de un circuito. Sobre todo en este caso que es un circuito en serie, ¿cierto? Por eso dice Q es el mismo. Aquí te está mostrando lo mismo. A, B, ¿cierto? También es extractor. Entonces aquí está entrando el aire y por aquí está saliendo. Entonces, como tengo esta parte y esta parte, finalmente yo puedo sacar una resistencia equivalente. Eso significa REQ, resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias, como está ahí escrito. Resistencia 1, ¿cierto? Más resistencia 2, más resistencia 3. Entonces, cuando tengo circuitos en serie como este, tengo este tramo 1, tramo 2 y tramo 3, la resistencia equivalente de esos tres tramos, como están en serie, es la suma de las resistencias. Entonces, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 es la resistencia equivalente, que es la resistencia total que opone, ¿cierto?, al movimiento, el flujo de aire, estos túneles. Entonces, estos tres túneles que están en serie oponen una resistencia equivalente igual a R1 más R2 más R3. ¿Cuándo se cumple esto entonces? Esto de las resistencias, cuando el circuito está en serie. Cuando el circuito está en serie. ¿Se entiende, chiquillo? Estos son conceptos súper importantes que ustedes tienen que ir entendiendo para saber más o menos, ¿cierto?, cómo fluye el aire en una mina. Y eso les permitirá, ¿cierto?, hacer cálculos aproximados para saber cuál es el aire que voy a requerir como mínimo en una mina. Circuitos en paralelo, también lo habíamos hablado. Entonces aquí tengo un caudal, pero ese caudal se reporta en Q1, Q2 y Q3, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir aquí? El caudal 1
o el caudal, nomás vamos a ponerle, va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3, ¿cierto? Eso es cuando tengo caudales en paralelo, ¿ya? Entonces se cumple esta igualdad que está ahí. El caudal va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3, porque ese caudal se reparte en estos tres brazos. Como se reparte, estamos hablando de circuito en paralelo. Ahí está, pues entonces en un circuito en paralelo, el caudal va a ser igual a la suma de los caudales de cada brazo. El caudal total va a ser igual a la suma de los caudales de cada brazo. Es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Caudal va a ser igual a la sumatoria, sigma es el símbolo de sumatoria, de los caudales sub I. ¿De cuántos brazos hayan? Desde I igual 1 hasta N brazos. Entonces el caudal total va a ser igual a la sumatoria de los caudales sub I desde I igual 1 hasta N. N es el número de brazos. N es el número de brazos. Entonces te dice que en este caso la resistencia equivalente se calcula de esta forma, como está ahí. ¿Ya? De esta forma. ¿Por qué? Porque tengo que considerar tres brazos. ¿Ya? Aquí no es la suma de la resistencia porque no están en serie, sino que están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente en un circuito en paralelo va a ser igual a ¿qué cosa? 1 partido por 1 partido por la raíz de la primera resistencia, o sea, de este tramo que está ahí, ¿cierto? Esa es la resistencia del tramo 1, más 1 partido por la resistencia 2, ¿cierto? La resistencia que opone el tramo 2, más 1 partido por la resistencia del brazo 3. Y así, ¿cuántos brazos hayan? Se hace esta fórmula, ¿ya? Y todo eso al cuadrado. Esa es la resistencia equivalente en un tramo, ¿cierto? O en un circuito en paralelo, ¿ya? 1 partido por la raíz de cada resistencia a la menos 1. Y todo eso al cuadrado. Pero, ¿qué cosas son iguales? Las caídas de presión. La caída de presión en 1 va a ser igual a la caída de presión en 2 y a la caída de presión en 3. Esto está diciendo el circuito en paralelo. Las caídas de presiones son las mismas. La caída de presión en 1 es igual a la caída de presión en 2 y a la caída de la presión en 3. Los circuitos paralelos son los que bifurcan el flujo hacia otras galerías, como acá, ¿cierto? Aquí entra el aire y se bifurca en 3. Los circuitos paralelos son los que bifurcan el flujo hacia otras galerías. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Sí, más complicado, pero son cálculos simples si se dan cuenta. No tiene ninguna complicación esto. Tengo las resistencias, ahora no las puedo llegar y sumar, porque están en paralelo, ¿cierto? Entonces tengo que ocupar esta ecuación para sacar la resistencia equivalente. Aquí está lo mismo, ¿cierto? Los caudales se suman, como teníamos arriba, ¿cierto? Tenemos lo mismo. El H, que es la caída de presión, es el caudal al cuadrado por R. Pero también, si esto ¿cómo se llama? Si despejo Q, ¿cierto? Si despejo Q, me va a quedar como H, que es la caída de presión, partido por R, que es la resistencia.
Entonces, finalmente el caudal va a ser igual a la raíz de H1, factor de 1 partido por la resistencia 1, más 1 partido por la resistencia 2, más 1 partido por la raíz de la resistencia 3. ¿Ya? Y eso va a ser igual a la raíz de H1, factor de 1 partido por la resistencia equivalente. ¿Ya? Estamos jugando con las ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas ecuaciones son las que valen. Ustedes ya saben cómo sacar la resistencia equivalente, que es en la fórmula anterior, que sería esta. ¿Ya? Eso está al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Circuitos en paralelo. Cosas que hay que saber de los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se usan en minas, ¿por qué? Porque se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, es decir, se evita la recirculación. Para eso se utilizan circuitos en paralelo, para evitar la recirculación. ¿Ya? Porque así el aire fresco va recorriendo cada uno de estos túneles. ¿Ya? En todo va aire fresco. A eso se refiere con que se evita la recirculación. Entonces los circuitos en paralelo se usan en minas, ¿por qué? Porque se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, es decir, se evita la recirculación. El costo de energía es menor para una cantidad de aire que un circuito en serie. Por eso también se utilizan circuitos en paralelo, porque el costo de energía, la potencia que necesito para empujar el aire que se reparte, es menor que la potencia que necesito para empujar todo el aire en un circuito en serie. Y es lógico, ¿cierto? Porque yo estoy empujando finalmente tramos con menor cantidad de aire. En cambio, si estoy empujando el mismo aire por una longitud más larga, pensando ustedes que los túneles tienen una rugosidad, ¿ah? Se va perdiendo presión y voy necesitando mayor potencia. Entonces el costo de energía es menor para una cantidad de aire que un circuito en serie. Por eso se trata de usar circuitos paralelos tan cerca del ventilador como sea posible. Por eso se trata de usar circuitos en paralelo tan cerca del ventilador como sea posible. Dependiendo si es inyector, en este caso están pensando en un circuito inyector, ¿ya? Aquí están pensando que el ventilador está ahí empujando el aire, ¿ya? En cambio, cuando tengo un ventilador en serie, ¿cierto? Imaginemos que este no sea extractor, pero tengo un inyector acá. Entonces, el aire va perdiendo potencia por la rugosidad de este camino, después sigue perdiendo potencia por la rugosidad de este otro camino, y aquí sigue perdiendo velocidad o potencia. Acuérdense que la potencia tiene que ver con la velocidad. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la potencia? Significa hacer un trabajo. Uno dice que un jugador de fútbol es más potente que otro porque hace el mismo trabajo en menor tiempo. Por lo tanto, tiene que ver con la velocidad. Entonces aquí la potencia parte con una potencia, con una velocidad, pero aquí se puede decir que va perdiendo la potencia, ¿cierto? Por la caída de presión. Y aquí también va perdiendo potencia o se va desgastando esa potencia de entrada. ¿Por qué? Porque tengo que ir empujando todo el aire a través de un túnel que es rugoso. ¿Ya? No sé si me van siguiendo. Por eso se trata de usar circuitos paralelos tan cerca del ventilador como sea posible. Acuérdense, el costo de energía es menor por una cantidad de aire que en un circuito en serie. Y se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, es decir, se evita la recirculación. Ya todas esas son características de los circuitos en paralelo y a su vez se podría decir que son ventajas, ¿cierto? Ventajas. Ustedes saben que todo tiene ventajas y desventajas. Aquí hay un ejemplo de cálculo. Se tienen 4 galerías de ventilación en paralelo con un total de 100.000 CFM. ¿Ya? CFM es equivalente a 47,19 metros cúbicos por segundo. Acuérdense que CFM significa cubic feet minute, ¿ya? O sea, pies cúbicos por minuto, pies cúbicos por minuto. Como los pies son más chicos, los 100.000 pies cúbicos
son equivalentes, perdón, no son 100.000, son 100. Hay una coma ahí. Los 100 pies cúbicos por minuto son equivalentes a 47,19 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Aquí también debería ir una coma, para no confundirse. Entonces, 100 pies cúbicos por minuto son equivalentes a 47,19 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ya tampoco. Están hablando de 100.000 o... Parece que están hablando de 100.000 porque aquí están hablando por minuto. Tengo 100.000. Sí. Aquí están hablando de 100.000 pies cúbicos por minuto. ¿Ya? 100.000 pies cúbicos por minuto, no 100 metros cúbicos por minuto, 100.000. Y acá estamos hablando de metros cúbicos por segundo. Entonces, si esto lo multiplico por 60, te va a dar el equivalente a metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. ¿Ya? Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. ¿Cómo lo harían acá? Dice se tienen 4 galerías de ventilación en paralelo, por un total de 100.000 CFM. O sea, el caudal es de 47,19 metros cúbicos por segundo. Y el caudal se reparte en 4 galerías de ventilación en paralelo. O sea, sería una cosa así, miren. Entra el aire y se reparten 1, 2, 3, 4. Eso es lo que tenemos. Entonces, este caudal de aire, que es el que nos están dando, es de 47,19 metros cúbicos por segundo. Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Entonces necesito calcular Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ya? Me están diciendo que la resistencia en Q2 es esa, en Q1 es esa, en Q3 es esa y en Q4 es esa. ¿Ya? Tengo 3 resistencias, perdón, 4 resistencias distintas. Así como se tiene que resolver. Ya sabemos que la resistencia equivalente de de estos 4 tramos, ¿cierto? Se tiene que hacer con la ecuación que vimos anteriormente. Es más compleja, ¿cierto? En el sentido que tiene más trabajo que esta que está acá, ¿ya? Pero tengo R1, tengo R2 y tengo R3. Tengo todas las resistencias, por lo tanto puedo sacar la resistencia equivalente. Y al sacar la resistencia equivalente es como que transformara este circuito en paralelo en un circuito en serie. ¿Se dan cuenta? Tengo el punto A y tengo el punto B, tengo el punto A y tengo el punto B. Entonces, al sacar la resistencia equivalente, ¿ah? Como tengo que el caudal se reparte en 3 caudales, en el caso del problema el caudal se reparte en 4 caudales, es como que tuviera un circuito en serie, pero con esa resistencia entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Ya sé que el caudal se reparte, por lo tanto no puede ser igual en cada tramo, ¿cierto? Para calcular las caídas de presión individuales tengo que ocupar esta fórmula. H1 va a ser igual al caudal 1 al cuadrado por la resistencia 1. Entonces, para calcular las caídas de presión, que es una de las preguntas que me hicieron, entonces tengo que H1, ¿cierto? Va a ser igual a caudal 1 al cuadrado por R1. ¿Ya? Tengo R1, lo que necesito es calcular Q1. ¿Ya? Cantidad de aire por galería sin reguladores. Pienso un poco.
cantidad de aire por galería sin reguladores. Los reguladores son los frenos, ¿cierto? Las murallas que evitan que pase el aire. Es un regulador de presión. Entonces tengo que la caída de presión en 1 va a ser igual a la caída de presión en el tramo 1, va a ser igual a la caída de la presión en el tramo 2 y va a ser igual a la caída de presión en el tramo 3. Por lo tanto, la resistencia equivalente también la puedo calcular de esta forma. ¿Ya? Pues son todas iguales, si se dan cuenta, en este caso. Entonces el caudal 1 va a ser igual al caudal que entra por la raíz cuadrada de la resistencia equivalente partido por R1. ¿Ya? Entonces calculo la resistencia equivalente. No tengo ningún problema para calcular la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque lo único que necesito para calcular la resistencia equivalente es lo que ya tengo, que es R1, R2 y R3. ¿Ya? Entonces lo primero que podemos hacer es calcular la resistencia equivalente. Entonces calculemos la resistencia equivalente. A ver, resistencia equivalente, entonces, en este tramo en paralelo, va a ser igual a 1 partido por 1 partido por la raíz de R1. Y R1 es 2.627. Para dejarlo en Newton, segundo cuadrado, metro a la octava. Entonces me queda 2. No puedo escribir acá. No sé, voy a hacerlo más arriba. Entonces, vamos a escribir con un lápiz que se note bien. Un lápiz rojo. Entonces, la resistencia equivalente a este problema va a ser igual a 1, ¿cierto? Partido por 1 partido por la raíz cuadrada de 2.6. Vamos a dejarlo ahí nomás, ya después lo hacemos en la calculadora completo. Más 1 partido por la raíz de 0.15. Más 1 partido por la raíz de 0,35 voy a poner. Se parece más a 35 que a 34. Es un aproximado nomás ya. Con la calculadora lo hacemos completo. Y partido por 0,4. ¿Cierto? Y eso todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Veamos que no nos hayamos equivocado. 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 y todo eso al cuadrado. Está perfecto. Entonces, ahora podemos calcular eso. ¿Ya? Voy a calcularlo. Voy a abrir paréntesis, ¿cierto? Voy a poner 1 dividido por, abro paréntesis nuevamente, ¿cierto? Y voy a abrir otro paréntesis por cada uno de esos para que me calcule la calculadora aparte de esos valores. ¿Ya? Entonces tengo 1 dividido por, abro paréntesis, y voy a abrir paréntesis por cada una de esas fracciones. Entonces me queda 1 dividido por la raíz cuadrada de 2.627. ¿Ya? Ahí está completo. Cierro paréntesis, ¿cierto? Y con eso estoy considerando la primera fracción. Más, abro paréntesis nuevamente, 1 partido por la raíz de 0.51. 0.151. Cierro paréntesis, ya tengo considerada la segunda fracción. Más, abro paréntesis para considerar la tercera fracción. Entonces tengo lo mismo, ¿cierto? 1 dividido por, espero no equivocarme ya,
raíz de 0.349. Cierre paréntesis. Y me queda la última, más, abro paréntesis, 1 dividido por la raíz de 0.397. 0.397. Cierro paréntesis. ¿Ya? Ahora cierro el paréntesis de todo el denominador. Y ahora cierro el paréntesis de todo. Y eso me da tanto. Pero ese valor lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces el valor final lo elevo al cuadrado y me da 0,0238. Ese es el valor que me dio. Entonces aquí me da este valor. 0,0238. ¿Qué cosa? Newton por segundo cuadrado. Y todo eso partido por metro a la octava. Esa es mi resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, por lo menos calculamos la resistencia equivalente. ¿Ya? Voy a cerrar acá. Y teniendo la resistencia equivalente, puedo calcular los caudales independientes. Porque tengo R1 y tengo la resistencia equivalente. ¿Ya? Y tengo el caudal original, ¿cierto? En el problema. ¿Cuál es el caudal original? Este que está acá. ¿Ya? Que se reparte en 4 caudales que no conocemos. Pero, como le acabo de decir, como sacamos la resistencia equivalente y tenemos la resistencia individual de cada tramo, puedo calcular cada uno de los caudales, que es una de las preguntas que me hicieron. Ya sabemos que los H son todos iguales. ¿Ya? Era una de las preguntas. Entonces, la segunda pregunta era calcular el caudal, ¿cierto? El caudal individual. Pero tengo esto y tengo esto. Por lo tanto, no tengo ninguna dificultad para calcular Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ya? Entonces, solo a modo de ejemplo, voy a calcular el caudal 1, y me dice que igual al caudal, ¿ya? Déjenme ver cuál era el caudal. 47,19 metros cúbicos segundo. 47, voy a anotarlo, 47,19 metros cúbicos segundo. Entonces, aquí pongo 47,19 metros cúbicos partido por segundo. ¿Ya? Y eso por la raíz de la resistencia equivalente, que ya la tengo, ¿cierto? Que es 0,0238. Y eso dividido por R1, que también lo tengo, ¿cierto? Voy a pinchar acá para recordar el R1. R1 es 23,50. Perdón, 2,627, pues estamos trabajando en Newton, segundo cuadrado, metro a la octava. Entonces me queda 2,627. 2,627. Y ahí tengo listo para calcular Q1, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Q1 está todo listo. Y ahora puedo calcular directamente Q1. Lo primero que hago es lo que está en la fracción, ¿cierto? Acuérdense que el orden es la operación más compleja, la que hay que resolver primero. En este caso es la raíz, pero matemáticamente tengo que resolver la fracción primero. Entonces, 0,0238 dividido por 2,627 me da eso, ¿ya? Y eso le aplico la raíz, me da eso. Y eso multiplicado por 47,19 me da 4,49. Entonces esto me da
0.49. Como estoy trabajando en metros cúbicos segundo, esto también me va a dar en metros cúbicos segundo. Tiene lógica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el caudal grande se hizo pequeño porque solamente pasa por el tramo 1. Ya entonces me dio 4.49 metros cúbicos por segundo. Y así se saca cada uno de los caudales. Calculamos el primero, pero ustedes ya saben que lo único que tienen que reemplazar, lo único que va a cambiar acá, porque el caudal se mantiene el mismo, caudal original, los 47,19 metros cúbicos segundo, lo único que tienen que cambiar para el resto de los cálculos es R1, o sea, los R de cada tramo, ¿ya? Después R3 y R4. Así que los invito a hacer eso en casa para que después comparemos los resultados. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar. Espero que les haya sido útil la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer antes de que cortemos la grabación? Ya saben cuándo es la primera prueba, ¿cierto? ¿Cuándo, profe? ¿Ah? Que no me la sé yo. ¿Cuándo es que al menos no me la sé yo? La primera prueba, estamos hablando con el proceso industrial 300, es el lunes 4 de octubre. Lunes 4 de octubre. ¿Ya? Para que lo tengan pendiente. Estamos a 22 en este momento. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Profe, consulta, ¿la prueba va a ser en horario de clase o la va a dejar subida como en el aula? No, en horario de clase. En horario de clase. Ya, profe. Ya, nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Chao.